Yo soy Adriana de Los Patria también, para los que son nuevos en esta charla de hoy. A Georgie la conozco hace muchos años, es una mujer luchadora, la he visto trabajar mucho por las compañeras y me pareció que era muy importante que tuviéramos también la palabra de estas trabajadoras que siempre son ninguneadas, que siempre están siendo excluidas de todas las discusiones que tienen que ver con los derechos. Y como la he visto a Georgie trabajar desde hace muchos años y estar siempre al pie de las compañeras que necesitan, me pareció que era muy interesante escuchar de su propia voz cuáles eran los derechos que reclaman y por qué tenemos necesidad de que esos derechos también sean validados. Así que bueno, Georgie, te dejo la palabra y la idea es que vos nos cuentes y después, si los compañeros quieren hacer preguntas, que las hagan, ¿te parece? Dale, dale, bueno, compañera, muchísimas gracias. No, por nada. Bueno, primero buenas tardes a todas y a todes. Muchas gracias a la compañera por la invitación, a la participación de esta charla. Yo soy Georgina Orellano, soy trabajadora sexual, integrante de AMAR, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de la Argentina. AMAR es una organización que lleva adelante la lucha por el reconocimiento del trabajo sexual en nuestro país hace ya 25 años. Venimos trabajando, instando al Estado y al gobierno que reconozca el trabajo sexual como un trabajo. Parte del reconocimiento de que nosotras consideremos que la prostitución, para quienes lo ejercemos, en este caso quienes nos autopercibimos como trabajadoras sexuales, una de las principales reivindicaciones es el reconocimiento, justamente porque en el contexto en el que tenemos que ejercer el trabajo sexual son contextos marginales, son contextos con condiciones laborales totalmente indignas, con una ausencia del Estado, con no poder tener la posibilidad de acceder a derechos laborales como obra social, y tampoco realizar los aportes jubilatorios correspondientes por ejercer un trabajo que no está reconocido en nuestro país, y también porque en la clandestinidad, o sea, en el vacío legal en el que se enmarca el trabajo sexual en la Argentina, nos empuja a tener que trabajar en condiciones indignas, con mucha violencia policial, con mucha presencia por parte de las fuerzas de seguridad, con constantes vulneraciones hacia nuestros derechos. Ese es como el principal reclamo, ¿no? Que el trabajo sexual sea reconocido como tal para poder salir de la clandestinidad y poder acceder a derechos laborales. Muchos por ahí o muchas que desconocen la actividad nuestra o desconocen el por qué muchas y muchos quienes ejercemos el trabajo sexual, ¿qué nos lleva? ¿No? Siempre es como la misma pregunta constante a la que tenemos que armarnos de paciencia para responder y contestar asiduamente, ¿no? ¿Qué te lleva a ejercer este trabajo? Y siempre se pone como en cuestionamiento permanente si la decisión nuestra es voluntaria, si la decisión de ejercer el trabajo sexual parte de una decisión verdaderamente legítima, si no fuimos atravesados o atravesadas por condiciones de vulnerabilidad social. Entonces, muchas veces el debate que nosotras queremos instalar socialmente, de poder contar cuáles son nuestras problemáticas, cuáles son los abusos que padecemos por parte de las fuerzas de seguridad, qué sucede con las trabajadoras sexuales que superan los 60 años y que no se pueden jubilar de nada porque no pudieron hacer aporte jubilatorio al Estado, se queda trunca porque el debate constante es básicamente en cuestionar si la decisión nuestra fue libre, si es legítima, si fue voluntaria y si fue por consentimiento propio. Y parte de ese debate no solamente atraviesan a la sociedad en general, sino que ese debate nace dentro de los espacios feministas, nace dentro de los feminismos, ¿no? Con posturas encontradas, irreconciliables, distintas posiciones ideológicas en torno a qué debería hacer el Estado o qué tipo de políticas públicas debería desplegar el gobierno para las personas que ejercemos el trabajo sexual y o la prostitución.
a nadie se le ocurriría, ¿no? Llevar a cabo lo que sucede con nosotras, con nosotres, con este cuestionamiento constante, andar explicando por qué decidimos ejercer este trabajo, cuándo lo decidimos, en qué momento sentimos que estaba siendo voluntario, y muchas dan por hecho que por ahí las condiciones indignas en las que lo tenemos que ejercer, con la presencia policial y el pago de coimas, cambiaría si el trabajo sexual no existiera más, y por ende el Estado nos diera reinserción laboral, ¿no? Como delegitimando la voluntariedad de la persona, delegitimando nuestra decisión, poniendo en cuestionamiento permanente la autonomía y la soberanía de los cuerpos, y creo que todo eso que se nos cuestiona a las trabajadoras sexuales o que se pone en debate o en tela de juicio no sucede con otro sujeto político de la clase trabajadora. No sucede lo mismo cuando aparecen en la escena política las empleadas de casas particulares diciendo o explicando que quieren mejores condiciones laborales y quieren que el Estado reconozca su trabajo, y ellas poder tener derechos que históricamente le han sido negados, como las vacaciones, que le paguen los días por enfermedad, tener obra social, poder jubilarse, que la patronal sí o sí la tengas que escribir en el monotributo. No sucede tampoco con los operarios de las fábricas cuando hablan de pésimas condiciones laborales. No se pone ahí en cuestionamiento si fue una decisión voluntaria o no de esas personas terminar trabajando en una fábrica siendo explotados y explotadas bajo el sistema capitalista en el cual todos y todas lamentablemente vivimos. Entonces, eso es lo que nos lleva a pensar que la única explotación dentro de este sistema que nos oprime y nos explota a todos y todas, pero la única explotación que genera una conmoción social a ciertos sectores sociales es la explotación de la genitalidad y de la sexualidad. Y muchas de las discusiones se centran ahí, ¿no? Se centran en lo sexual del trabajo nuestro, y no tan así en el trabajo que nosotras realizamos. Porque todo atraviesa lo sexual, porque sigue siendo lo sexual un tema tabú en nuestras sociedades, más allá de que en los últimos años se llevaron adelante políticas de ampliación de derechos, pero que también cuando se habla de ampliar derechos y darle derechos a las últimas de la fila, a los últimos de la fila, a las minorías, dejar de hablar, ¿no?, de lo que uno desearía, sino pensar en transformar la realidad de lo que existe, ¿no? Que más allá de que muchos y muchas a veces nos han dicho, yo quisiera que no exista la prostitución, que ninguna mujer nazca para ser puta. La verdad que creo que si viviríamos en una sociedad justa, libre e igualitaria, no debería existir el trabajo asalariado, no debería existir la necesidad de tener que salir a trabajar muchas veces de lo que sea, ¿no? Y no tener esa posibilidad de un abanico amplio de opciones, sino que tu abanico de opciones sea muy pequeño, sea muy acotado, sea con trabajos precarios, sea con trabajos feminizados y sea con trabajos muy mal pagos. Esa es la realidad que nos sucede ahora y que nos atraviesa a las trabajadoras sexuales. Y lejos de que el trabajo sexual siga siendo clandestino, nosotras luchamos para que el trabajo sexual sea registrado, para que el trabajo sexual esté reconocido por el Estado, que nos amparemos en una legislación que clarifique lo que es la trata de personas, pero también distinguiendo entre lo que es un delito y una actividad lícita, que respete nuestra autonomía, nuestra decisión, que las políticas públicas que se diseñen sean pensadas con nosotras, ya no que sean pensados por otras, sobre nosotras, porque también hay una infantilización constante a las vidas y las voces de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Hay una tutela no solo del Estado, sino que todo el mundo se siente como validada para salir a hablar, ¿no? Y poner en cuestionamiento y juzgar y prejuzgar, o partir de la idea básica de que primero te antepone la moral y los prejuicios de la sociedad y de la sexualidad sobre todo, y no te permite sentarte a escuchar lo que la otra persona que está involucrada, que es la protagonista, que es la que atraviesa el estigma, la discriminación, la falta de derecho, la violencia institucional, tiene para decir. Hay como una infantilización constante y una negación al debate. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero a nosotras muchas veces cuando nos invitan a distintas ponencias, a distintas charlas, siempre se genera un debate. Siempre hay quienes sí acuerdan y salen también las que no acuerdan, ¿no? Y
y con esta postura cerrada de que porque ellas consideran que la prostitución no puede ser considerado trabajo, no se tiene que dar la posibilidad de escucha a las verdaderas trabajadoras sexuales y quienes nos autopercibimos como tal, negando hasta nuestra identidad como trabajadora, ¿no? Negando la herramienta sindical, que para nosotras es la herramienta transformadora de nuestras vidas, y no solo de la vida de las trabajadoras sexuales, sino que defendemos la herramienta sindical como la herramienta transformadora de cualquier trabajador o trabajadora. No, de lo que trabajes tenés que organizarte, porque lo entendimos así cuando nos comenzamos a sumar a MAR, todas y todos quienes conformamos la organización llegamos al sindicato cuando tuvimos un problema en el trabajo sexual. Y la mayor cantidad de problemas que tenemos a la hora del trabajo sexual, quizás algunos dicen, bueno, las violentan los clientes, el problema es que quieren otro trabajo, que no quieren trabajar más de eso. No, el problema que tuvimos es estar cansada de pagarle a la policía, y eso es una realidad. Eso es una constante que sucede en la vida de quienes ejercemos el trabajo sexual. Trabajes en el ámbito que trabajes, sea en la calle, sea en un departamento, sea ofreciendo tus servicios en páginas web o haciendo uso de las nuevas herramientas digitales, como lo puede ser Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram. Siempre el patrón histórico de quienes ejercemos el trabajo sexual es y será la policía, hasta mientras tanto no se pueda debatir este tema desde una maduración política, dejando por fuera de las mesas de discusiones la moral y los prejuicios. Y con esa moral y con esos prejuicios es con la que nosotras tuvimos que convivir y habitar un montón de espacios. El sindical primero. AMAR es parte de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, de sus inicios, y quienes fundaron la organización, compañeras trabajadoras sexuales de la calle, se organizaron justamente para frenar la represión policial e intentar derogar los edictos policiales, que son normativas ahora conocidas como códigos contravencionales o código de falta, que lamentablemente están vigentes aún en 17 provincias y que le otorgan poder a la fuerza de seguridad para que prohíban el ejercicio del trabajo sexual en el espacio público, con distintas figuras. ¿No? Como Argentina es un país federal, cada provincia o cada municipio va prohibiendo indirectamente la oferta de servicio sexual callejero, con figuras como todo aquello que ofenda la moral y las buenas costumbres, actos individuos en el espacio público. Acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está el artículo 81, que lo que prohíbe es la ostensibilidad de la oferta de servicios sexuales en el espacio público, pero según los fiscales contravencionales, nunca está esa ostensibilidad puede estar referida a tu identidad de género o a tu vestimenta, pero cuando vos le otorgás esos artículos para quien los aplique sean las fuerzas de seguridad, lamentablemente la policía o el policía se convierte en juez y parte, ¿no? Él es el que te labra el acta y el que también te sanciona debidamente a lo que él entiende de lo que es ostensible, y ya ser ostensible se basan básicamente en tu portación de rostro y tiene una mirada totalmente selectiva y clasista a la fuerza de seguridad, y siempre quienes son perseguidas son las compañeras del colectivo travesti trans, las compañeras migrantes, las compañeras que por portación de rostro y por ejercer un trabajo que no está reconocido en nuestro país, pagan ese derecho a intentar trabajar con total libertad, con días de arresto o con multas o con horas de trabajo comunitario que tienen que hacer como una forma de reinserción y capacitación laboral para darte una reinserción en el sistema. Y así nos vamos encontrando con un montón de normativas a lo largo y ancho del país, pero eso fue lo que impulsó en su momento a un grupo de compañeras de la calle, de la zona de Capital Federal, a organizarse y pedirle un espacio de reunión en la CTA. Y ahí lo que nos encontramos es con un montón de compañeros y compañeras que veían, ¿no? Así de reojo, qué estaban haciendo las prostitutas en una central obrera. La respuesta puede ser respondía muy fácil, nos estamos organizando igual que ustedes, pero no fue tan así para con nosotras. Sabíamos que lo que traíamos no solamente era un trabajo desconocido, un trabajo atravesado por la moral, por los prejuicios, sino también un trabajo estigmatizado, un trabajo totalmente reducido a la victimización constante
que se han hecho en base a las vidas nuestras, ¿no? Todavía narradas y traducidas por otras personas como vidas de mujeres pobres, de mujeres que no tuvimos otra cosa que hacer, de mujeres que necesitamos ayuda del Estado, de mujeres que desearíamos trabajar de otra cosa, no siempre como reinterpretando nuestra vida, traduciendo nuestros testimonios en deseos de otras personas, ¿no? Porque son otras las personas que desean que nosotras no trabajemos más de la prostitución y que ejerzamos otro trabajo más decente o más digno. La verdad que nosotras no conocemos ningún trabajo que sea digno al 100% o ningún trabajo que sea 100% feminista. Conocemos trabajos que son precarios, trabajos que son mal pagos y todos trabajos que están atravesados por el sistema capitalista. Entonces, en todos los trabajos hay explotación, hay opresión, hay un patrón, hay una patrona, hay condiciones indignas que vos tenés que cumplir y no conocemos que haya ningún trabajador o trabajadora que vaya feliz y contento todos los días al trabajo y esté conforme con su salario y esté conforme con el trato que le dan en el trabajo que realice. Entonces me parece que ahí, en habitando los espacios sindicales, comenzamos un poco a trasladar que muchas de las dificultades que tenemos las trabajadoras sexuales son dificultades que tienen todavía aún muchos trabajadores y trabajadoras, sobre todo los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Lo que le pasa a la trabajadora sexual en la calle, en el espacio público, le pasa también al vendedor ambulante, le pasa también a la compañera artesana, le pasa a todo aquel que se sale por fuera de la lógica capitalista y genera un oficio con sus saberes, con sus conocimientos y con lo que tiene a su alcance. Y hace el espacio público, ¿no?, como su propio lugar de trabajo aún hoy resistido por la fuerza de seguridad y también por ciertos gobiernos que quieren hacer como un limpiamiento del espacio público y expulsar a los márgenes de la ciudad a todo aquel que no quieren ver en la calle. No hay una criminalización constante de la pobreza. No quieren ver a un vendedor ambulante, ver a un senegalés, ver a una trabajadora sexual, migrante, trans. Es ver lo que muchos no quieren ver y lo que les molesta, y la respuesta lamentable en la ciudad de Buenos Aires a través de un gobierno neoliberal es la represión, es la exclusión y la expulsión. Y esto que habitamos en los espacios sindicales y que tuvimos que batallar para poder ser incluidas, para que se respete que las trabajadoras sexuales también tenemos reivindicaciones, también tenemos derechos que exigir, también tenemos el derecho a organizarnos sindicalmente. Es algo que también tuvimos que batallar en otros espacios, y uno de los más difíciles fueron y son los espacios feministas, y lo digo como feminista, pero no como feminista que persigue o anda policiando la vida de la decisión que toma otra compañera, sino como feminista que aprendí que muchas de las cosas que hacíamos las trabajadoras sexuales antes de conocer al feminismo era poner en práctica el feminismo, ¿no? Luchar por la soberanía y la autonomía, salirnos de los mandatos patriarcales, esos que nos enseñaron a las mujeres, sobre todo de muy pequeñas, que tenemos que dar todo por amor, sin nada a cambio, dejándonos siempre en desventaja, atravesadas por el amor romántico que siempre nos reduce a una cuestión meramente sumisa, súper patriarcal, decirnos, ¿no?, que el único alcance de deseo y placer en la sexualidad es la maternidad, y a partir de la maternidad ya no hay nada más, parece. Es como el fin que se habla de la sexualidad en la mujer siempre termina siendo, ¿no?, lo maternal. También lo sumiso, esta cuestión de que nosotras tenemos que dejar todo sin nada a cambio y ofrecer siempre nuestro sexo, nuestra sexualidad, desde la gratitud y por amor. Y claro que nosotras nos salíamos de todo eso, porque gratis nada, dijimos, ¿no? Y si así podemos cobrar por ofrecer un montón de servicios, ¿por qué no cobrar por ofrecer un servicio sexual? ¿Quién nos dijo que hay una única sexualidad pura, legítima, que tenemos que cumplir todas y todes? ¿Acaso todos y todas somos iguales? Y de la misma manera tenemos que disfrutar el derecho al placer y al goce. Y ahí empezamos a desandar un montón también de prejuicios que traíamos con nosotras y que nos encontramos en los espacios feministas donde parecía vedado poder hablar del deseo femenino, vedado hablar de la masturbación, vedado hablar de un montón de cosas que hablan de la autonomía y de la soberanía. Y nosotras las trabajadoras sexuales traemos muchas de esas cosas. Por eso también hay una resistencia, ¿no?
ponen rápidamente como enemiga a la puta, y eso es lo que quiere el patriarcado, con esta división histórica que ha hecho entre las buenas y las malas, las putas y las puras. Parece ser que las putas somos como las traidoras del patriarcado, y con ese estigma es el que tuvimos que habitar y seguimos habitando en los espacios feministas, donde somos enemigas de quienes piensan distinto, somos enemigas de quienes tienen una perspectiva más bien abolicionista y punitivista con respecto al trabajo sexual, y son, eh, y son estas compañeras que ven, ¿no? Nos ven como enemigas porque muchas veces nos reducen a que si Argentina reglamentara, regularizara el trabajo sexual, aumentaría la trata, desconociendo que nosotras no queremos que el trabajo sexual se reglamente, ni tampoco que se regularice. Hablamos de un modelo de despiralización y el reconocimiento de derechos, y centramos el debate en que el trabajo sexual existe, y que lo que tenemos que verdaderamente debatir es qué tipo de trabajo sexual queremos en la Argentina. Uno que siga siendo clandestino, que le otorgue poder a la policía, uno en el que nosotras tengamos que seguir pagando coimas y trabajar en condiciones indignas, en situaciones marginales y clandestinas, o uno que sea reconocido, donde las trabajadoras y los trabajadores sexuales podamos acceder a la obra social, hacer aporte jubilatorio, donde se despenalice nuestra actividad y se deroguen por ende todos los códigos que existen actualmente en nuestro país, que terminan criminalizando a quienes ejercemos el trabajo sexual y dándole mayor poder a la fuerza de seguridad y a los operadores y operadoras judiciales, y un marco legal que nos saque de esa clandestinidad y distinga lo que es la trata con fines de explotación sexual de lo que es el trabajo sexual autónomo, voluntario y por consentimiento propio. Esa es la lucha que llevamos hace 25 años, y más allá de que en los últimos años vimos un poco más de avance en cuestiones de que se respeta nuestra identidad como trabajadora sexual, se nos invita y se nos convoca cada vez a más ámbitos, hay una escucha de un sector que antes no estaba, se articula con el Estado, sobre todo ahora en contextos de pandemia, donde no podemos trabajar y por ende no contamos con ingresos económicos, y al ejercer un trabajo que no está reconocido en nuestro país, no tenemos derechos laborales que nos amparen. Entonces, la pandemia para las trabajadoras sexuales y los trabajadores, lo que ha quedado en evidencia y ha reflejado es nuestra precarización laboral, nuestras deudas que hoy por hoy rozan y superan los 60.000 pesos, donde muchas de nosotras no podemos pagar los alquileres y no sabemos cómo lo vamos a hacer el día que se levante finalmente la cuarentena, o si se extiende el decreto presidencial de prohibición de desalojos, que es hasta el 30 de septiembre. Muchas de las compañeras, en su gran mayoría, somos mamás, jefas de hogar, tenemos a cargo de 1 a 7 hijos, entonces el trabajo sexual es el único ingreso económico, que es el sostén económico del entorno familiar nuestro. Entonces también ahí hay una gran dificultad que tenemos a la hora de intentar mejorar nuestra calidad de vida, y no es que quedamos esperando a que el Estado venga como salvador a darnos respuestas, sino que nosotras mismas comenzamos a pensar estrategias, creamos un Fondo Nacional de Emergencias a nivel nacional, y con ese fondo asistimos a casi 10.000 compañeras a nivel nacional en 12 provincias y en 10 municipios, con asistencia alimentaria, asistencia en artículos de limpieza, asistencia también para frenar alquileres cuando las compañeras les llegan la notificación de desalojo por la deuda. También se hace aportes económicos para frenar esos tipos de desalojo y no dejar a las compañeras en situación de calle. Y también tenemos una articulación con algunas entidades estatales para la asistencia de compañeras que frente a la pandemia vieron interrumpidos sus tratamientos, sobre todo tratamientos hormonales, las compañeras del colectivo travesti trans, también asistencia para las compañeras que son consideradas población de riesgo, entonces no tienen que salir a la calle, no pueden salir tampoco a trabajar aunque lo desean, pero intentamos ahí que los municipios puedan absorber esa demanda y asistan a nuestras compañeras y nuestras compañeros contemplados como población de riesgo, y no sé, por ahí dejarlo hasta acá y abrir una especie de preguntas o intercambios. No sé si
la Gracias, compañera. Susi. Sí, ¿Sí? me parece bien y me gusta que puedas contar todo esto porque hay un desconocimiento muy grande de cuál es la tarea que lleva adelante AMAR. Vos sabés que yo las conozco desde el principio Sí. y he visto el crecimiento y el trabajo. Entonces me gustaría que todos los compañeros puedan preguntar o hacerte algún comentario si te parece. Sí, Fueron sí. levantando la mano y Laura les va a dar la palabra. Bueno, Bien. gracias, Georgina. Y empezamos con Ezequiel. Ezequiel Urlich. Ahí está. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Bien. Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Gracias. Me sorprendió todo el trabajo que hacen ustedes. Me parece fantástico, sobre todo en lo último que acabas de contar, hacen un trabajo de asistencia y social maravilloso, digno de un sindicato. Y comparto plenamente de que es un trabajo, no dudo de ello. Deja de ser un trabajo cuando hay una explotación eh, de tratas o algo por el estilo que se suele dar, y lo sabrás mejor que yo, en pueblos, en rutas, y ahí, bueno, es otra la historia, me parece. Ahora, te hago una pregunta. El Estado no las asiste a ustedes, aunque más no sea dentro de la salud para la prevención de enfermedades, o con cursos o asistencias de médicas, en lo básico, en lo mínimo, tan solas las deja? Y por otro lado, me sorprende, bueno, es un país de una generación bastante pacata, que habla muy bien de Suecia, y en donde en Suecia y en Suiza está muy, es muy común ver a las trabajadoras en su avenida, con locales y donde se exponen en vidrieras y la gente entra como a quien va a comprar un pantalón, ¿no? Pero bueno, después vienen a Argentina y se ve que el vuelo les cambia la cabeza. La pregunta es esa. Yo pensé que tenían ustedes algún tipo de asistencia de parte del Estado, por lo menos en prevención de enfermedades sexuales, y que el Estado las asistía. Uh-huh. Sí, a ver, siempre las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones de transmisión sexual lamentablemente son asociadas con el trabajo sexual. Y nosotras hemos hecho y seguimos haciendo un gran trabajo para poder acceder a una salud, pero de manera integral. O sea, que se nos deje de ver como una especie de focos infecciosos, porque quienes ejercemos el trabajo sexual, una de las primeras cosas que aprendemos, no solamente estando organizadas, sino a la hora de comenzar a ejercer el trabajo sexual, son los cuidados que tenemos que llevar a cabo. Hay mucha información entre pares. De hecho, las compañeras que se comenzaron a organizar en AMAR, uno de los primeros recursos que recibieron fue de asistencia para formación de promotoras de salud, y hacer un trabajo de concientizar a todas las demás compañeras y compañeros para el uso correcto del preservativo, y que este mismo no sea parte de la negociación del servicio a la hora de ejercer el trabajo sexual. Y los datos oficiales reflejan que nosotras tenemos esa conciencia del cuidado en nuestra salud que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual y con el VIH sobre todo. Hay 4 poblaciones que son consideradas vulnerables a nivel internacional. Una de ellas somos las trabajadoras sexuales, en cuestiones no de estar expuestas a enfermedades de transmisión sexual. Las poblaciones vulnerables, consideradas vulnerables, son las trabajadoras sexuales, los usuarios de drogas
las compañeras del colectivo travesti trans migrante, y los HCH, que se reduce a hombres teniendo sexo con hombres, y la población nuestra es la que tiene el menor índice de prevalencia en enfermedades de transmisión sexual. Creo que tiene el 1.4 cuando la población mayor tiene y supera el 35%. Entonces, nosotras nos quedamos ahí en ese 1.4 y no podemos como bajarlo o reducirlo o salir de ser consideradas poblaciones vulnerables, justamente por el estigma que hay hacia el trabajo que nosotras realizamos y porque los estados no reconocen el trabajo sexual como tal. A mí me encantaría que me asistan, no sé, teniendo la posibilidad de ir a un médico, decirle que me duele la espalda por la cantidad de horas que estoy parada en la esquina trabajando y que cuando le diga al médico que soy trabajadora sexual no me haga una ficha y me diga que tengo que ir a la ginecóloga o me diga que uno de los análisis que me tengo que hacer es el de VIH, es el de sífilis y ponerme la vacuna contra la hepatitis. Me gustaría, no sé, que me derive a un kinesiólogo mínimamente, o las compañeras que tienen muchísimos problemas con las varices, ¿no? O otras compañeras que trabajan en lugares y espacios cerrados, que tienen muchos problemas que tienen que ver con la condición de insalubridad del trabajo sexual, como pasa en la mayoría de los trabajos. Sí. Y es con eso que nosotras decimos, bueno, dejen de ver el trabajo sexual atravesado por el estigma y donde en cuestión de salud, la única salud posible para las trabajadoras sexuales o el acceso posible para nosotras es darnos preservativos, darnos talleres de prevención, enseñarnos la nueva enfermedad de transmisión sexual, que yo creo que si las nombro, hay algunas enfermedades de transmisión sexual que ni ustedes la saben, porque eso nos ha pasado cuando compartíamos espacios con otros sindicatos, pues empezamos a decir que no solamente existe el VIH y el sífilis, sino que también existen un montón de enfermedades de transmisión sexual desconocidas por la población en general, y una de las cosas que pedimos al Estado es acceso a la salud integral, sin estigma, sin discriminación, y eso lo vamos a lograr con el reconocimiento del trabajo sexual como tal y teniendo una obra social. Bueno, Ezequiel, ¿te desconectaste? No te vemos. Bueno, gracias. Se cayó, se ve que Sí. se le colgó el El internet. otro que levantó la mano es Pepe Robles. Hola Georgina, ¿qué tal? Georgina, yo en alguna oportunidad les di un curso a ustedes ahí en el local de la CTA, ahí en la calle Solís. Soy abogado, nos conocemos ya. Te estoy buscando, acá está, sí, nos conocemos, si ahí te estaba buscando. Bueno, me encantó lo que dijiste, como siempre. Hay cosas que son, digamos, hasta absurdas discutirlas, porque ¿cómo se puede decir que el trabajo sexual no es un trabajo, pero sí es un trabajo boxear? Por ejemplo, pegarle a otra persona y romperle la cara, eso sí es un trabajo. Ir a la guerra y matar gente, eso sí es un trabajo. Hacer masajes, sí es un trabajo. Actuar en películas porno, coger en películas porno, eso sí es un trabajo. O el striptease, es decir, es un absurdo, no solamente se explica esta idea de que el trabajo sexual no es un trabajo en la hipocresía que vos mencionaste también y explicaste también. Fíjate vos que los hombres y también las mujeres desde siempre, cuando se habla chistosamente en un grupo sobre la prostitución, desde siempre, desde que yo tengo memoria, se ha dicho el oficio más antiguo del mundo. Siempre se supo que es trabajo. Nadie dudó nunca que es trabajo. Entonces, no niegan que es trabajo. Lo que no quieren es que se formalice, que se realice sin mácula, como dijiste vos. Es decir, mantenerlo en la clandestinidad, porque la clandestinidad es la condición de la explotación. No te pueden explotar si no hay elementos de clandestinidad. El trabajo no tiene que ver con la trata. La trata se puede hacer para trabajar sexualmente, pero también se puede hacer trata de personas para trabajar en industria textil, también se puede hacer trata de personas para trabajar en la industria rural.
Y eso, que haya industria textil realizado por esclavos, no quiere decir que eso no sea un trabajo. El trabajo esclavo también es trabajo. Lo que está mal no es que sea trabajo o no sea trabajo, sino que sea esclavo. Que vos lo mencionaste muy bien, usaste la palabra soberanía y usaste la palabra autonomía una y otra vez. Es la clave. Todo lo demás me parece que es hipocresía y de algún modo cobertura clandestina para que la explotación de algo tan antiguo como fue la prostitución, que tiene que ver con el género y con la explotación de género, se mantenga. Algunas preguntitas, te digo, eso lo digo para apoyar. Bueno, hablaste algo de lo que está pasando hoy con la prostitución en este momento de la pandemia. Sí, interesante también. Y me surgen varias preguntas. Primero, ¿están percibiendo IFE? No Segundo, todas. Claro, no todas, ¿por qué? Porque no son argentinas. Porque el colectivo, lamentablemente, que quedó afuera del IFE son las compañeras migrantes, que no, no se adecúan por ahí los requisitos que exige no tienen los 2 años. Desde el ANSES. No tienen los 2 años. Muchas viven hace más de 10 años, pero no tienen los papeles. Claro. Bien, mirá vos, ¿no? Y eso es grave, gravísimo. Lo mismo pasa entonces con la UH. Y el tema de los desalojos. ¿Están desalojando a pesar de que está prohibido desalojar? ¿Y cómo lo están haciendo? ¿De prepo? Llegan y te echan. No, a ver, el decreto presidencial de provisión de prohibición de desalojos rige en todo el territorio argentino, prohibiendo los desalojos y los aumentos en los alquileres hasta el 30 de septiembre de manera inclusive. Ahora, el problema que enfrentamos las trabajadoras y los trabajadores sexuales es que las formas que nosotras tenemos de acceder a la vivienda es una manera precaria y que volvemos nuevamente que parte de la raíz de que nuestro trabajo no está reconocido. Entonces, los contratos que nosotras tenemos con las personas que los alquilan en los inmuebles, ya sean departamentos o en los hoteles de pasajeros e inquilinatos, son contratos de palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un recibo de sueldo para poder demostrar que podemos pagar nuestro alquiler. Entonces, ahí ya no tenemos el principal requisito que se exige a la hora de poder alquilarte una vivienda. ¿Cómo lo hacemos? Alquilamos, pero pagamos el doble. Como una forma de nosotras mismas de pagar frente a ese abuso, ¿no? De pagar por no tener el recibo de sueldo y ese abuso que aparece ahí, no solamente del sector inmobiliario, sino también del sector de los hoteles, de familia, de pasajeros, inquilinatos, que se abusan de que las trabajadoras sexuales, o sea, nosotras no tenemos recibo, pagamos el doble y tampoco vamos a ir a denunciarlo, porque ir a denunciar eso es quedarnos en la calle nuevamente. Entonces los contratos que se hacen son de palabra, no hay ningún papel de por medio que pueda verificar el contrato entre las dos partes. En muchos inquilinatos y hoteles de familia donde vive mayor parte de nuestras compañeras y compañeros no tienen ni siquiera un recibo del pago mensual que hacen. Entonces ahí también pedimos de que la mirada que tiene la sociedad y el Estado a la hora de alquilar es de la clase media, ¿no? ¿Cómo alquila alguien perteneciente a la clase media? Recibo de sueldo, inmobiliaria, páginas que te ofrecen alquileres, pero los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, esa no es la realidad nuestra. Nuestro escalón está como mucho más abajo y terminamos pagando alquileres, montos súper excesivos. Mirá, en una habitación del barrio de Constitución podés encontrar en una misma manzana 3 hoteles de familia que uno, por ejemplo, vas y preguntás si te cobra 600 pesos por día una habitación, 4x4, cocina y baño compartido. En otro hotel que te ofrece casi las mismas condiciones, vas y le preguntás si te cobra 1.000 pesos por día. Y después puedes ir a otro que está más cerca de la avenida y te cobra 1.200 pesos por día. O sea, nadie está regulando lo que hacen los hoteles de familia, los hoteles de pasajeros o los inquilinatos
en la ciudad de Buenos Aires, imagínate lo que es en el interior. Entonces ahí aparecen un montón de abusos. Si no me pagás, te echo, te desalojo, tenés que buscarte otro lugar para vivir. Hay muchas compañeras que comenzaron a entregar objetos de valor, celulares, algunas entregaron televisores como forma de pago, van pagándole de a poco, otras se ven sí o sí obligadas a salir, romper con la cuarentena y salir a trabajar porque si no le pagan la habitación se quedan en la calle. Entonces para nosotras la situación habitacional es de emergencia y es preocupante todas las dificultades que atravesamos en esta cuarentena. Sí, terrible. No, quería decirte una cosita más. Me parece a mí un logro extraordinario, extraordinario, mundialmente extraordinario, haber podido constituir el sindicato, porque hoy por hoy es la única defensa real que tienen las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales, y bueno, y ahí te cabe a vos un rol importante, ¿no? Pero haber conseguido ese derecho, que no está reconocido, pero ustedes lo tuvieron derecho. Y entonces me parece realmente una maravilla eso. Bueno, un gusto verte, Georgina. No, por favor, el gusto es mío. Bueno, a ver si hay otro compañero, además de Adriana, que Adriana es la que hoy está organizando esto, pero quiere hablar ella igual. Vamos a darle la oportunidad a otro compañero que antes. Toqué sin querer, perdón. Porque antes también yo te vi, así que... Sí, porque estoy jugando con el mouse. Bueno, igual por ahora no pregunta, a veces pasa esto, que pregunta uno o dos, que son los mismos de siempre, como Pepe, que Pepe lo tenemos desde la primera charla, y él siempre pregunta, y si no, cuando terminan todos vuelve a preguntar. No. Pero bueno, y si no, mientras tanto vamos hablando nosotros y ahí surgen de los compañeros otras preguntas. No sé, Adriana, si querías decir algo. Esto es lo que yo quería que escucháramos, ¿no? Estas complejidades que tiene el trabajo sexual, que tiene como tantos otros trabajos precarios y que no están a la vista, porque lo que vemos es el prejuicio y lo que vemos es la cuestión de la moralina, y no vemos que hay atrás de eso hay hombres y mujeres que están teniendo que luchar cada día por sus hijos, para darle de comer, para mantenerlos, y que en una situación como esta, en que algunos tenemos la suerte de tener un trabajo que nos permite cobrar un ingreso a fin de mes, a veces se nos escapa la realidad del compañero que está al lado. Y esto es lo que de alguna manera era la propuesta de que se conociera para poder opinar con otra mirada. Y nada, y Georgina tiene esa mirada desde el trabajo que viene haciendo socialmente, digamos, más allá de su trabajo sexual. Eso, no sé si alguien más... A Fabio Cardín, que quiere hablar. Bien. A ver si... Ahí está. Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Una alegría compartir otro lado con todos y todas. Nada, realmente adhiero a toda la introducción que planteó el compañero Pepe. Me parece que independientemente de tomar, bueno, la charla de hoy tiene que ver con el trabajo sexual, pero yo lo enmarcaría en el trabajo clandestino y en la deuda que siento como peronista, en no poder de algún modo terminar de visibilizar a toda la sociedad la existencia del trabajo clandestino, dentro del cual el trabajo sexual es una de las ramas. Por eso, como bien decía Pepe y decía la compañera, creo que esto sí es un trabajo. Y para los que somos cristianos ya lo recordamos desde María Magdalena, así que, digamos, hay pruebas que son irrefutables. Creo que vivimos en una sociedad absolutamente pacata, como dijo el otro compañero que no recuerdo el nombre, que es capaz de ir a misa los domingos, y los digo como cristiano, pero asesinar a compañeros en la clandestinidad. Creo que tenemos una sociedad que dice que lucha por la libertad y la república,
pero va con carteles que dice que tenemos que asesinar a los políticos y a los sindicalistas. Digamos, tenemos una sociedad que necesitamos cambiar y por eso a veces nos pasa entre nosotros y nos ha pasado esta semana con esta charla que tenemos debates, que sí, que no, que pin, que pan. Pero creo centralmente, y aplaudo esta visibilización, creo que tenemos que visibilizar las cosas, seguir discutiendo para adentro, pero fundamentalmente estar siempre unidos en sacar ese subsuelo de la patria que está ahí, sigue estando ahí, y que tenemos que lograr el trabajo para que el pueblo sea feliz. Nada más, compañeros, me emociona esto, les pido disculpas, no puedo seguir hablando. Gracias. Gracias, Fabio. Roby, ¿quiere hablar? Si puedo. Buenas tardes. Creo que hay un par de cuestiones que tienen que ver con el respeto. Hola, se cortó todo. No. No, yo te escucho, ¿eh? Ah, me escuchás bárbaro. Yo también, Sí. yo también. Se escucha perfecto. Bárbaro. Si me escuchás vos, Pepe, yo estoy contento. Yo te escucho, Roy, también. Oh, están todos. Creo que hablaba del respeto, ¿no? Y en el respeto incluyo, porque te cuento, Georgina, antes del sábado tenemos un grupo de las charlas, y en ese grupo de las charlas se dio un debate bastante picante, porque vos ibas a estar en la charla. Y bueno, y no llegamos a un acuerdo. Como no llegás a un acuerdo vos con autoridades, con policías y con un montón de personas, inclusive con una parte del pueblo que no comprende esto. Esto es claro. Entonces, me parece que tenemos que basarnos en el respeto de uno a otro y de la decisión de cada uno de qué quiere trabajar o no quiere trabajar. Y respetar al que no lo entiende, porque como se dice de la moralina, no la moralina, para mí la moral no es moralina. La moral es la que rige el bien y el mal en cada uno. Entonces, si vos o cualquiera me dice que lo que yo digo es moralina, para mí no es moralina. Me pongo como ejemplo yo, aunque a mí no me interesa de qué trabaja cada ciudadano, si es feliz. Creo que el logro del peronismo, que es lo que nosotros predicamos, es la felicidad del pueblo. Si el pueblo es feliz, el trabajo, dijo Perón, que ya estaba casi hecho. Después la patria se hace de a poquito y todos los días. Yo lo que creo es que de lo que vos contás, hay una parte que te hace muy infeliz o hace muy infeliz a las trabajadoras. Disculpame si no hablo con los términos porque no los tengo. No es falta de respeto. A las trabajadoras sexuales, yo no veo que estén muy felices, y en el diálogo, en lo que vos me contaste, veo mucho sufrimiento, mucha cosa que no te hace feliz. Y eso es lo que me preocupa. La lucha a veces se lleva a cabo. Mirá, hoy estamos en una fecha como Trelew. Y hoy mirábamos una foto de los compañeros que minutos antes de ser fusilados había una compañera que se reía, convencida de lo que hacía, y tenía la plena felicidad de haber hecho lo que tenía que hacer. A eso voy. No sé si me lográs entender. Que den una lucha tratando de entender a los que no comprendemos. ¿Se entiende? Y así lo podemos apoyar. Yo soy sindicalista también, y hay cosas que no entiendo. Disculpame. Desde el vamos, disculpame. Pero no es porque la tenga moralina, o las quiera tapar abajo una alfombra, o las quiera matar a todas. No estoy en ese grupo. Y mucha gente no está en ese grupo. Entonces, para explicarle a esta gente, me pongo yo como abanderado de los boludos, para explicarle a esta gente, traten de no llevarlos al barro, al toque, porque ahí es donde rompemos. Porque yo muchas veces he escuchado, este cabeza de termo, este se quedó en el siglo XV, Y yo la verdad que creo, hay cosas como que el amor es una ilusión y el amor es romanticismo, y yo no comparto eso. Para mí el amor es romanticismo.
y lo pongo a prueba y vivo así. Entonces, creo que hay que respetarnos, tanto el que va a la iglesia todo el día, porque no todos lo van a la iglesia y después matan gente. Van a la iglesia, rezan y son buena gente, y viven como cristianos, respetando las reglas de Cristo. Otros no, pero no todos estamos en la misma bolsa. Creo que el respeto es lo que vale, y agradezco tu valentía de estar representando a la parte, no por discriminar al trabajo sexual, la valentía que pusieron los obreros de las minas para enfrentar a los patrones, la valentía que ponen todos los trabajadores a través de una lucha. Así que bueno, quería decirte un poco esto. Hoy no se escuchó nada. Se escuchó todo. Ah, buenísimo. Se escuchó. Eso quería decirte. Gracias. No, por favor. ¿Querés decir algo, Georgina? ¿O pasamos a otro? No, la verdad es que a veces siento como que a las trabajadoras sexuales nos exigen tantas cosas que ya me perdí en lo que tengo que hacer. Yo la verdad que estoy súper contenta con el trabajo que lo realizo, estaría más contenta teniendo derechos laborales. Y yo quise intentar por ahí explicar en el hilo de la conversación todas las dificultades con las que nosotras tuvimos que enfrentarnos a la hora de organizarnos y todos los espacios donde fuimos en búsqueda de apoyos, en búsqueda de que conozcan más en profundidad la realidad de quienes ejercemos el trabajo sexual y puedan solidarizarse, ¿no? con esta construcción de la solidaridad de clase, ¿no? Solidarizarse con el otro, ponerte un poco en los zapatos del otro, de la otra, no juzgar, no cuestionar, sino escuchar. Y yo creo que lo dije en una parte, muchas de las cosas que se repiten y se dicen sobre nuestro trabajo son parte del desconocimiento, son parte de la cultura machista que nos hace repetir un montón de frases, que nos dan por sentado un montón de opiniones como si fuesen la única razón posible, invalidando así la diversidad de historias que hay dentro del trabajo sexual o de quienes ejercemos esta actividad. Y hay sectores y sectores, yo acuerdo, sí, hay algunos compañeros en que nosotras tenemos que tener muchísima más paciencia, sentarnos, aclararle y explicarle, pero hay otros sectores que no quieren tampoco dialogar con las trabajadoras sexuales, no quieren dialogar con nosotras, prefieren dialogar con el Estado, prefieren dialogar y tomar decisiones, no sé, con la justicia machista y patriarcal que tenemos. Entonces hay distintos sectores, hay sectores del feminismo, por ejemplo, que no quieren dialogar más con las putas, que ya está, ¿no? Nos toman como una cuestión criminal, de mafia organizada, reduciendo todas nuestras reivindicaciones en cuestiones meramente delictivas, cuando nosotras somos las primeras que criticamos las condiciones. Yo critico las condiciones laborales del trabajo sexual. Y es más, cuando yo hablo o mis compañeras hablan de muchas cosas buenas que nos han pasado en nuestro trabajo, hay otro sector que no conforme con eso nos sale a acusar de que nosotras romantizamos la prostitución, ¿no? Y entonces decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Contamos las cosas buenas que pasamos en el trabajo sexual o no la contamos? ¿Criticamos nuestras condiciones o si no las criticamos nos dicen que somos quienes estamos a favor de la fomentación de la explotación? Entonces, nada, son muchísimas exigencias para con un sector que ya de por sí tiene que batallar contra el estigma y la discriminación. No es fácil ser puta en esta sociedad, no es fácil ser puta visible. Hay un montón de costos que tuvimos que pagar y que pagamos, no solamente nosotras, sino nuestro entorno familiar, o sea, nuestros hijos explicando por qué sus mamás son putas en el colegio, nuestros hermanos explicando en el grupo de amigos machistas por qué su hermana es puta y aparece en la tele defendiendo los derechos de las trabajadoras sexuales, nuestras madres que vienen educadas en otros contextos mucho más represivos para con las mujeres, con sociedades mucho más pacatas y mucho más cerradas de la que hoy por hoy podemos habitar, está un poco más abierta, ¿no?, a escuchar al otro, a la otra, aunque hay muchas resistencias aún. Entonces son como muchas más demandas, ¿no?, de exigencia que tenemos que tener nosotras. Me parece que nada, que no se olviden de que una de las cosas
que es la batalla más difícil para nosotras, es reconocernos como trabajadoras sexuales, contárselo a nuestro entorno y sentir la aceptación de nuestras familias, por ejemplo. Y eso es algo que yo lo puedo contar, que a mí me ha sucedido, que mi hijo me aceptó, que mi familia me aceptó, pero no es la realidad del resto de las trabajadoras sexuales, que muchas son expulsadas de sus entornos de familias, castigadas por la mirada moral que pesa, ¿no? De la vergüenza, sobre todo, ¿no? La vergüenza, la culpa que genera algo que para muchas al principio era algo que no debíamos hacer, y por eso lo primero que se nos ocurre a la hora de ejercer la prostitución como trabajo es ocultarlo, ¿no? Y no hay una reivindicación del orgullo de ser trabajadora sexual, porque lo primero es como esto, salís a trabajar por una necesidad económica básica de mejorar tu calidad de vida, es algo que le ocurre a casi todos los trabajadores y las trabajadoras, no únicamente a nosotras. Entonces, en nuestro caso, no aparece la identidad como trabajadora, esa la tuvimos que construir muchísimo tiempo, la seguimos construyendo, y sí después lo que aparece por las problemáticas que enfrentamos es la necesidad de organizarnos, no denunciar lo que hace la policía, denunciar lo que hace una parte del Estado, denunciar el atropello que padecemos por ejercer un trabajo que está estigmatizado en el sistema de salud, en el sistema educativo, en el cual siempre se nos reduce, como bien le conté al compañero, qué pasa cuando nosotras vamos a un hospital y decimos que somos trabajadoras sexuales. Entonces, sí, sabemos que hay algunos compañeros que tenemos que armarnos de paciencia, creo que la paciencia es una virtud que tenemos las putas, pero me parece que también los otros y las otras deberían un poco ponerse en nuestros zapatos, que es exigirnos muchas cosas, de ya la cantidad de batallas que tenemos que dar. Perfecto, perfecto. Igual te digo, la batalla que das vos la tiene que dar un montón de parte de la sociedad y totalmente del otro lado. Te hago más chiquita. Hay muchos hombres que tenemos que explicar por qué estamos enamorados y te tratan de pelotudo, esto, lo otro. Hay muchas, son una cosa que están en tela de juicio. Lo que digo y reitero y que en la charla expuse fue tratar de respetarnos más como parte de la sociedad, unos a otros. Porque de última somos parte de esta sociedad, por más que lo tapen o no lo tapen, no pueden tapar el sol con la mano. A la larga, los trabajadores precarizados van a aparecer y van a ser una fuerza y vamos a tener que ver qué hacemos con ellos, como hizo el general. El general se ocupó de todo el pueblo. Gracias por estar, Xochine. No, por favor, a vos. Ahora levantó la mano Juliana primero. Sí, hola, buenas tardes para todos, para todas, todos. Bueno, primero decirle a Georgina, es uno de mis referentes más importantes en relación no solamente a la prostitución, sino también al feminismo. Pero siempre he tenido una duda y he querido preguntarle, yo soy de Colombia, yo estoy acá en Cali, Colombia, y pues bueno, ahora que hemos podido tener estos encuentros virtuales, he podido hablar con grupos trans de acá de Cali, y en relación al ejercicio pues del trabajo sexual, tengo una pregunta. Mira que sí he visto o he escuchado a varias mujeres trans, pues en este caso, hablando de cómo ellas sí lo ejercen este trabajo por necesidad, ¿sí? Que me ha confrontado mucho porque siendo tú un referente para mí, he visto digamos, el trabajo sexual de una forma más sana, entre comillas, ¿sí? Como una decisión, ¿sí? ¿Qué crees que podemos hacer con las personas que viven la prostitución de ese lado, donde sí es de necesidad y donde sí hay alguna forma de victimización en tanto a ser perseguidas por institución, por la gente, ¿sí? ¿Cómo crees que podemos elaborar? ¿Perdón? Bueno, ¿cómo crees podríamos elaborar entonces o hacerles asistencia a estas personas que sí son víctimas y que sí se acercan a este trabajo desde esa mirada? Esa era mi pregunta. Gracias. Muy bien. Bueno, primero decirte que yo cuando traté de hablar de mi experiencia y después pasar un poco también por la experiencia colectiva, defender sí, la decisión de ejercer el trabajo sexual de manera voluntaria de quienes formamos parte de AMAR y estamos sindicalizadas, donde hay un montón de historias
hay una diversidad y un universo de historias de compañeras y compañeros que decidieron de manera voluntaria y por consentimiento propio ejercer el trabajo sexual. También conforman la organización Compañeras del Colectivo Travesti Trans, de las cuales también con ellas hemos aprendido y creo que sucede ahora en nuestro país, donde se está discutiendo el acceso al cupo laboral trans a nivel nacional y de forma federal, que el colectivo travesti trans, a diferencia de las mujeres cisgénero, a la hora de ejercer el trabajo sexual, no tienen otra opción. Por ahí las opciones que nosotras hemos tenido a la hora de salir a trabajar y querer insertarnos en el mercado laboral son trabajos todos precarios, son trabajos muy mal pagos y son trabajos feminizados, ¿no? Que vuelven como a cubrir, ¿no?, el lugar del mandato social para el cual se cree nosotras las mujeres estamos preparadas para desarrollarlo, ¿no? Trabajos de autocuidado, cuidar niños, cuidar personas enfermas, cuidar personas con discapacidad, diversidad funcional, cuidar ancianos. El trabajo de la limpieza de los hogares recae en un 99% en el cuerpo de las mujeres de los sectores populares. Los trabajos de autocuidado, como bien nombraba, y en el caso de las compañeras del colectivo travesti trans, ahí hay claramente una exclusión social que no solamente ellas se encuentran en el mercado laboral, sino que lo encuentran en la sociedad en general. O sea, el sistema educativo en el cual muchas abandonan por situaciones de discriminación, donde no se respeta su identidad de género. En el hospital y en el sistema de salud también atraviesan un montón de violencia cuando se les niega sus tratamientos hormonales, su cambio de asignación de género, las operaciones. Entonces entendemos que ahí el problema de estas compañeras verdaderamente no es que fue la prostitución, sino que es el sistema que las excluye de todo ámbito, no solamente laboral, sino social y educativo, y en el ámbito familiar también, donde cuando comienzan su transición, muchas compañeras nuestras nos cuentan que a los 7, 8 años son expulsadas de sus hogares y tienen que venir hasta la ciudad de Buenos Aires o escaparse de sus provincias por la violencia sistemática que padecen en una cultura meramente atravesado por el machismo y por el patriarcado. Entonces me parece que en el trabajo sexual aparecen un montón de situaciones que aparecen en muchos otros trabajos. O sea, yo he conocido, por ejemplo, compañeras que ejercían el trabajo sexual y ahora están trabajando como empleadas de casas particulares. Si vos le preguntás a ellas, te van a decir, y no, yo no quiero trabajar de esto, me encantaría trabajar de otra cosa. Sin embargo, el Estado no le negó los derechos a las empleadas de casas particulares, reglamentó ese trabajo e instó a la patronal a que le reconozca todos los derechos que nunca se le han reconocido. Y me parece que ahí no apareció esta discusión, ¿no?, de conocer historia por historia, sino de ver un trabajo que existe, que es ejercido en condiciones de insalubridad, en malas condiciones laborales, y me parece que en el trabajo sexual deberían acompañarse ambas demandas, derechos laborales para las personas que quieran ejercer el trabajo sexual y alternativas laborales para las compañeras que deseen ejercer otra actividad. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, gracias, Juliana. Y tengo anotada a Lili. No la veo. Hola. Ahí está. Hola, acá estoy. Bueno, realmente me quedé bastante pensando, Georgina, gracias por tu intervención. Yo pertenezco a la Central de Trabajadores, pero a partir de 2010 quedamos divididos. Entonces quería preguntarte en qué sector quedaste de la Central de Trabajadores, si con Jackie o con Micheli. No, con Jackie. Ah, bueno. Entonces, discúlpame que desconocía que se habían quedado con nosotros, pero realmente es
el conocimiento que yo tuve de cuando ustedes en 1995 se acercaron a la central, justamente fue por la gran desprotección que existía en ese momento, más que nada con la explotación de este tipo de trabajo, y que todo el tiempo, toda la vida, lo que se trató era de darles materiales para que pudieran defenderse, siendo, digamos, muy duro para ustedes estar en la calle y muy duro hasta hoy, hasta el día de hoy, tratar con todos los que tienen que tratar. Obviamente, a todos nos duele, como vos decís, la explotación, pero la explotación también ha existido desde que el hombre es hombre. Y el abuso sobre las mujeres a nivel sexual o los hombres también tuvo que ver con que hay ricos o pobres, pero que utilizan estos sistemas de explotación hacia el ser humano. Entonces, por eso me parece importante que por lo menos haya alguien que lucha por los derechos, a pesar de que todavía tenemos una gran hipocresía dentro de la sociedad, porque por algo hay grieta en nuestro país y lamentablemente hay un montón de cosas que se hacen intolerantes de unos a otros. Y la prostitución ha sido siempre mal vista y ahora peor. Entonces, bueno, quiero agradecerte que por lo menos haya una cierta claridad en este tema, y creo que hay algunos de los compañeros que hoy te han escuchado que pudimos ver que a lo mejor el interés de ustedes está en una gran necesidad. Eso es todo. Muchas gracias, compañera. Gracias, Lili. No sé si hay alguien más que quiera preguntar algo. La verdad que todos hablan, nosotros a los compañeros que se van anotando en todas las charlas, están en un grupo de WhatsApp. Y fueron desde la primera charla, la tuya es la número 17, desde la primera charla se fueron quedando. En realidad era para tener más o menos saber quiénes son los compañeros que se anotan, que entren realmente para preguntar, viste, que no entren para molestar. Les pasó a otras agrupaciones que por ahí entran y molestan o ponen videos, qué sé yo. Y bueno, y se fueron quedando y ahí discutimos mucho. Y la verdad que cuando planteamos la charla esta fue una discusión terrible, terrible, terrible. Todos peronistas, así que imagínate que discutimos a muerte y no nos podemos pegar porque estamos por WhatsApp y no nos podemos acercar. Y bueno, hay gente de todas las provincias, así que hubo mucho, mucho ruido con esta charla. Y la verdad que nuestra intención desde Los Patria era traer lo que dice, en realidad Adriana me va a ayudar, el subsuelo de la patria no fue una idea de Los Patrios, sino que lo dijo una compañera trans que es diputada, ahora que nunca me acuerdo el nombre, pero porque soy mala para los nombres, y un día en un acto, en el acto de cierre de campaña, ella vive acá, yo sé de Flores, de la Comuna 7, y bueno, ella estuvo también trabajando para la Comuna 7, que bueno, no me puedo acordar el nombre ahora. Y ¿cómo? No me acuerdo, yo tampoco. Te gané esta vez. Vos tampoco te acuerdas. Bueno, y ella en el cierre de la campaña dice esto del subsuelo de la patria. Y la verdad que nos dejó pensando esa frase, porque como dijiste bien vos, son todos los trabajadores precarizados los que estás uniendo en esta conversación, y lo que a nosotros nos interesa como peronistas.
más allá de que sea trabajo sexual o no, no es algo que sea primordial, por lo menos para esta agrupación, sino el trabajo de los trabajadores del subsuelo de la patria, esos que no están reconocidos. Y que la verdad que, bueno, yo te escuchaba hablar y muchas cosas, lo que yo veo es mucha autonomía de parte de ustedes. Y en realidad lo que es un orgullo, en realidad, para la autonomía, lo digo como mujer, porque las mujeres somos así, nos gusta ser autónomas siempre, y todo lo hacemos sin ningún problema, siempre decimos lo mismo. Que en este caso, al ser trabajo, tendría que haber sí o sí una contención estatal. Y en este lugar no lo digo como mujer, sino que lo digo como peronista. La contención estatal tiene que ser una exigencia. Y aunque sea un orgullo poder ser independiente para usted, dijiste antes, los cursos los hacemos nosotros nos cuidamos, nosotros sabemos cómo tenemos que cuidarnos ante los clientes, nosotras sabemos cómo protegernos en la salud, pero tendrían que, aunque lo puedan hacer, todas esas cosas tendría que ser una obligación del Estado. Eso también es parte de los derechos en un sindicato, que puedan tener formación con respecto a cada sindicato, con respecto a su trabajo, por supuesto, formación, educación y tener y no ser tan autónomo, sino tener esa dependencia desde el sindicato y desde lo estatal para poder justamente dar las luchas que son las más necesarias. Que, por ejemplo, la policía deje de pegarles porque están en la calle. Yo lo que a mí me pasó en estas discusiones que tuvimos es que puedo llegar a comprender lo que le pasa a otras personas que no piensan lo mismo que podemos pensar nosotros. Y quizás por ahí también, diciendo un poco lo que decía Robbie, lo que veo a veces es mucha violencia por parte de que no piensa igual y que no piensa cambiar, que eso me parece perfecto, cada uno hace lo que quiere, pero también mucha violencia de parte del otro lado. No digo no digo de ustedes como trabajadoras, sino quizás del colectivo feminista, ¿entendés? Como que hay mucha violencia cuando se habla de algo que no, por eso te vuelvo a decir, no te lo digo a vos porque ustedes tienen, es otra cosa, eso tiene, como dijiste vos antes, son tantas las exigencias que tiene que ya no, es ridículo seguir pidiéndoles cosas, sino que en general se transforma en una violencia tal que eso expulsa a veces. Tanto para un lado, porque nosotros tuvimos charlas con un montón de personas, las vamos a seguir teniendo, cuanto más variadas sean mejor, pero se provoca una violencia tal que expulsa y provocan esta cosa del enojo y dejar de comprender que lo único que queremos nosotros es que se comprenda a la otra persona, no que se entienda por ahí, y que se respete. Hay decisiones de cada uno. Y bueno, y lo que pasa es eso, pasa lo mismo con lo del lenguaje inclusivo, pasa lo mismo cuando, como decía Robbie por ahí, con esto de que una es compañera del hombre. Nosotros, por lo menos yo pienso eso, una es compañera, no está, tiene que ir al lado, ni atrás ni adelante, sino al lado, que todos somos compañeros. Bueno, lo mismo que decía Evita, que es mi referente, digamos. Y bueno, y que por ahí lo que pasa es eso, por ahí se provoca una violencia, pero porque ninguna de las partes puede llegar a comprender al otro. Y a veces por ahí tiene que salir esto de que por ahí el que tiene más fuerza tiene que aflojar un poco para poder salvar todo nuestro pueblo, toda nuestra relación. No nos olvidemos que todos estamos en riesgo, todos los trabajadores, los que estamos con un sueldo como los que no. Así que y nuestra patria siempre está corriendo peligro mientras nosotros sigamos con este tipo de divisiones que a veces no llevan no tienen ningún sentido, porque hay cosas que están pasando que son terribles, que son como las que decías vos. Las compañeras no tienen qué comer directamente en esta pandemia, por ejemplo. Y como vos recién decías también, las discriminan por ir a la escuela, lo mismo le pasa a la gente de la villa, salvando las diferencias, aunque hay muchas seguramente compañeras que como decía esta Juliana, creo que es de Colombia,
no les queda otra que trabajar trabajadora sexual. A veces por ahí también eso de la reivindicación, estoy hablando por todo lo que criticaron en ese grupo, pero por ahí esta reivindicación del trabajo sexual hace que queden atrás otras que no les queda otra que hacer ese trabajo, que no sé si qué sé yo, por ahí hay gente que no está tan bueno como por ahí lo plantean ustedes, ser trabajadora sexual. Y que capaz que también eso roza el ejemplo de que, bueno, seamos todos trabajadores sexuales que ganan más guita y está mejor, ¿entendés? Como que roza eso y ahí es donde empieza la discusión. Y la verdad que yo como peronista y como trabajadora y como mujer, lo que deseo es que todos tengan un trabajo digno, que ojalá pudieran elegir todos un trabajo, el trabajo que nos guste. Muy pocas veces pasa eso, pero por lo menos que todos tengan un trabajo digno, que todos no tengan que estar ni peleándose ni con la policía, como los vendedores ambulantes que nombraba vos, como los negros que están en 11, pobres, que los persiguen y les pegan siempre, y que puedan tener un trabajo digno todos y todas. Y que quizás eso también es un poco tratando de comprender estas discusiones que teníamos en este chat, tratando de comprender que a todos, aunque por ahí tengan ciertos prejuicios, todos los que somos peronistas, lo que nos duele es la patria, lo que nos duele es el pueblo trabajador especialmente y el pueblo excluido. Y ahí es donde tenemos que encontrar el punto de unidad y tratar de calmarnos y bajar un poco los decibeles de violencia con la palabra y empezar a entendernos en ese lugar, en ese espacio que nos une a todos. ¿No? Bueno, eso te quería decir, no sé si querés decir algo. No, por ahí coincido con una parte de tu posición, que dijiste que se entorna un debate que corre como lo peligroso, ¿no? de debatir cuando se nos cuelan en nuestros espacios argumentos súper violentos y se comienzan a escuchar argumentos que nos pasa. En el feminismo el trabajo sexual es uno de los debates que más divide, que más tensiona, que genera discusiones interminables, así como también discusiones súper apasionadas desde un sector como también del otro, pero bueno, sí, lo peligroso fue que en los últimos años en esos espacios se terminó como generando las tensiones conjuntamente con discursos muy violentos que terminan siendo expulsivos. De hecho, también expulsivos para con nosotras. Nosotras hemos abandonado esos espacios durante mucho tiempo y durante muchos años, justamente porque no queríamos ir a padecer la violencia, no queríamos ir a estar expuesta a constantes cuestionamientos, a que se cuestionen nuestras decisiones, a que se escarbe, ¿no? Todo el tiempo en las vidas nuestras, en las que se nos trabaje la culpa y se nos quiera esto, que en vez de sentir orgullo por ser trabajadora sexual o estar organizada, tengamos que sentir vergüenza. Entonces decidimos abandonar esos espacios. Pero bueno, yo también soy peronista y me parece que como el peronismo, por lo menos que yo llevo a cabo, es aquel peronismo que incomoda, que no se queda cómodo en su lugar de privilegio, sino que lucha para que los que están todavía esperando en la fila tengan el mismo acceso a derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras registradas en nuestro país. Es el peronismo que interpela, que va y no pide invitación en los espacios, va y irrumpe, pide la palabra, y es así como fue que nosotras volvimos a habitar los espacios feministas, soportando todo tipo de embates del sector abolicionista y prohibicionista, y teniendo esto, que armarnos de paciencia nuevamente, pero sobre todo sabiendo que en los espacios feministas hay muchísimas compañeras jóvenes que se están perdiendo la posibilidad de escuchar las voces de las trabajadoras sexuales, cosa que antes no sucedía, porque en el feminismo de los 70 y los 80 las trabajadoras sexuales ni siquiera estaban organizadas. Entonces, hoy tenemos 25 años de organización, de lucha a nivel nacional,
y queremos poder trasladar esta experiencia, estos conocimientos que tenemos de ejercer un trabajo en los márgenes de la calle, en los márgenes, no sé, de la clandestinidad, un trabajo que es súper desconocido, porque cuando se habla de nosotras vemos que cada discurso refleja mucho desconocimiento, muchísimo desconocimiento, y creo que parte de ese desconocimiento también tiene que ver con la anulación nuestra como sujeto político y con la invisibilización de nuestro sector. Y no queremos perder nunca ni la oportunidad de que nuestras voces sean escuchadas. Así como estamos ahora, con respeto, sabemos cuáles son las reglas del juego, no tememos a esas reglas del juego porque aprendimos a convivir con ellas. Sabemos que cada vez que se nos convoca, se arma discusión, se arma debate, siempre están las voces en las que dicen no queremos escucharla, o no, somos abolicionistas, o no, la prostitución no debería ser considerada trabajo. Sabemos que eso mismo que le pasa a ustedes, le pasa a un montón de sectores con respecto al trabajo sexual, y pasaba antes, cuando se discutía la ley de divorcio, por ejemplo, también pasó y le pasó a los compañeros y compañeras del colectivo LGBTIQ cuando se discutía la ley de matrimonio igualitario, le pasó al colectivo travesti y trans cuando se discutía la ley de identidad de género, le pasa al movimiento feminista cuando se discutía y se sigue discutiendo la implementación del aborto legal, seguro y gratuito, pasa, y son los mismos argumentos de siempre que escuchamos. Si se promulga la ley de divorcio, todo el mundo se va a querer ir a divorciar. Si se promulga la ley de matrimonio igualitario, ahora todo el mundo se va a querer ir a casar, y se atenta contra la familia tradicional. Y el aborto lo mismo. Ustedes han sido todas, hemos sido testigos de las cosas que tuvimos que escuchar de nuestros supuestos representantes en el Congreso y en el Senado, no de que ahora de que el aborto, si de ser legal, todo el mundo iba a querer salir a abortar. Bueno, son los mismos argumentos con los que nos encontramos también nosotras cuando hablamos de trabajo sexual, es decir, no, ustedes hacen apología y ahora todo el mundo ustedes quieren que todo el mundo sea puta. Yo quisiera que todo el mundo deje de opinar, y que nos callemos un poco y que aprendamos del otro y de la otra, y en todo caso que todos cuando salgan a trabajar no esté presente la necesidad. Eso es algo que ya te deja en desventaja, seas trabajadora sexual, seas trabajador rural, seas albañil, seas operario en una fábrica, seas empleada doméstica, siempre te dejan desventaja cuando se antepone la necesidad a la hora de salir a trabajar. Gracias. Petro, ¿habías levantado la mano? Hola, sí, pero la bajé porque estoy laburando y no puedo laburar, perdón. No, bueno, a ver, que ahí calma un poquito. Solamente que pude comprender una cuestión cuando se habla de las compañías trabajadoras sexuales que le dicen, ¿por qué no se buscan un trabajo digno? Comilla, comilla, digo yo, ¿no? Y allá hace como 20 años había unas monjas que laburaban ahí en Humberto Primo, entre Salta y Santiago del Estero, y yo laburaba en el área de economía social y nos mandaron a dar una mano para que las compañeras trataran de armar emprendimientos dignos, comilla, comilla, comilla. Y la verdad que pude entender una cuestión que tiene que ver con algo, que es que, bueno, los emprendimientos dignos son complicados de hacer y que esta salida laboral que muchas compañeras buscan tiene una cuestión netamente económica a veces, con todo lo que significa el trabajo sexual, ¿no? Que es, sinceramente, digamos, entre limpiar una casa o cualquiera de las otras actividades que puedan hacer y hacer un trabajo sexual para poder parar la olla, porque encima lo otro que también aprendí ahí es que muchas de las compañeras son sostén de familia, y bueno, que es una cuestión muy complicada y que hay una parte de la sociedad que, bueno, me parece que habla desde un lugar de no comprensión, ¿no? Vos hablabas recién, Lau, también de la cuestión esta de que todos nos podamos comprender y respetarnos, ¿no? Creo que podemos acordar o no, pero creo que es muy importante respetarnos, ¿no? Entonces, decir, y hay
cuestión que se refleja en nuestra sociedad que tiene que ver con esto de no escuchar al otro y de, aparte, creernos los dueños de la verdad. No, sencillamente era mi aporte a la discusión. Ni siquiera una pregunta, agradecerle a Georgina que esté acá con nosotros pudiendo charlar de estos temas, que es parte también de esta construcción que creo que necesitamos tan profundamente todos, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, Petro. Pepe quería hablar otra vez. Porque eran las que les ayudaban a hacer. Sí, porque yo hablo más de una vez, como dijiste. Ya lo Laura. sabía, lo anticipé. Antes ya lo dije al principio. No, quería aportar un poco parafraseando lo que dijo Petro. Yo soy abogado y debe haber pocos trabajos más indignos que lo de ser abogado, es decir, pero eso no quita que los abogados no sea un trabajo legal, ¿no? Así que la dignidad del oficio, podríamos decir, tiene poco que ver con la legalización del oficio. No, lo que quería hacer un comentario sobre el tema de la violencia que dijiste vos, que me parece importante, Laura. Ojalá en las sociedades, y en la Argentina en particular, se pudiera discutir calmos todos los temas y sin sacarnos y sin gritar. Y sobre todo los argentinos que tenemos esos genes italianos que andan por ahí, aunque por ahí no tengamos ningún antepasado italiano, pero el gen italiano está igual, no somos demasiado calmos para discutir, bueno, y entre compañeros por ahí nos sacamos, es bastante habitual. Pero yo quería señalar una cosa con el tema de la violencia verbal. La violencia verbal no es buena, y no es buena ni siquiera, sobre todo para entenderse. Pero en este caso estamos hablando de uno de los colectivos que más violencia sufren no verbal. La violencia verbal te diría que es lo de menos acá. Que te traten de puta y con el significado que se le da a la palabra puta es lo de menos. Acá hay una violencia institucional, la violencia policial, las muertes, los asesinatos, los golpes. Es decir, acá cuando estamos hablando de los dos bandos, vos decías, Laura, los dos bandos, ¿no? Cuando estamos hablando de los dos bandos, uno de los dos bandos, el bando de las trabajadoras sexuales, como vos mencionaste, o de los trabajadores sexuales, sufre un nivel de violencia que no se puede equiparar a un insulto, a vos callate, eso al lado del nivel de violencia que sufren los trabajadores y las trabajadoras sexuales es mínimo. Esa discusión violenta. Por eso era de no exigirle nada a ella, sino justamente qué pasa con todas las que la rodean, ¿entendés? Claro, pero eso es lo que a mí me preocupa, porque vos y yo y Robbie trabajamos en el sindicalismo de todas las vidas, de toda la vida. Y nos han dicho violentos toda la vida. Sí. Porque a veces se nos va un poco y cortamos la calle de la procuración y gritamos y tocamos el bombo en el cuarto piso, que es donde está el procurador, el jefe. Y nos han acusado de violentos toda la vida. Ahora, la violencia del grito, la violencia del bombo, al lado de la violencia institucional, de que no te paguen el sueldo a tiempo, de que te lo bajen, de que te lo recorten, de que te despidan, ¿viste? Hay que poner en la balanza, si uno se limita a la violencia no verbal, claro, pareciera que uno es tan violento como el otro. Pero cuando vos sumás todas las violencias y empezás a poner la violencia institucional, la violencia cultural, hay un bando que es el bando del débil, el bando del vulnerable. Hay que ponerse de ese lado, ¿viste? Eso quería aportar, simplemente para no mostrarlos como bandos iguales. No te entendí, pero no importa. No hablaba de la violencia institucional yo estoy hablando de la violencia entre nosotros mismos. No te entendí lo que me dijiste. La violencia institucional ni se discute acá, si no, no estaría ni siquiera si hubiéramos invitado. Mariano, hay chicos de 5 años en la villa, acá a 4 cuadras de casa, que no tienen agua. Y eso es re violento también. No se puede comparar con ninguna violencia. No hay manera. Hay un montón. Exacto, eso es lo que digo. Entonces, si ese chico después se enoja. Disculpame, si no entramos en la competencia de quién es más violentado. Exacto, no, es más violentado el chico. Todos por igual. No todos.
No, no Nosotros, comparto, no una vez comparto. que pasamos por el peronismo, esto no tendría que existir. No comparto. Son todos Pensar, errores pensar, consecutivos. O sea, pensar que es la misma Están hablando de violencia. distintos bandos. Pensar que es la No misma son bandos, violencia. Pepe, Roby, no son bandos. Acá es, claro, no lo pongo en acá es bando yo. como entre nosotros ejercemos la violencia. Entre nosotros, no a nivel institucional. A nivel institucional es lo que tenemos que juntarnos nosotros para que no pase. Ni con las trabajadoras sexuales, ni con los que están trabajando de manera independiente en la calle, ya sea vendiendo sándwiches. No puede pasar eso. Claro. No puede ser que salga la gente a la calle en plena pandemia, con pleno decreto, a sacar la bandera y sale un pibe a vender sándwiches y lo cagan a palos. es lo que Nosotros dije. la otra vez lo Es lo que conversamos. dije. No es la misma violencia. No, por eso, No es la acá el misma. problema es la violencia entre nosotros. Lo que pasa en un grupo de WhatsApp, en este momento de WhatsApp, porque no queda otra que hacerlo, si Bueno, no, por eso estoy diciendo, pero pero si no, un poco desarticular lo que dije. Entre nosotros lo ideal sería que discutiéramos como señoritos ingleses y señoritas inglesas. no Pero- es como se discute, es en como mi- se en mi defienden las opinión. personas. Déjame terminar, Laurita. Ay, ya empieza, ¿ves? Ahí empieza la violencia. Ahí te está poniendo violento, ya te está poniendo violento. No, porque no se escucha. Porque te Pero apagamos el micrófono. terminá y después déjame decir lo mío. No, seguí. Te apagamos el micrófono porque somos patoteros y violentos. Terminá. No, porque por ahí se entendió mal, no es la violencia, la violencia institucional versus los trabajadores de la calle, para decirlo de alguna manera, unificarlos. No es esa la violencia, esa ya la conocemos y esa es por la que Y eso fue lo que yo señalé. Eso fue lo que yo señalé, que no es lo mismo, no tiene el mismo nivel de violencia ese chico que no tiene agua, que si el chico te dice, la puta que te parió. Es violento que un chico que no tiene agua o una persona que no tiene agua diga la puta que lo parió. Podría reclamar amablemente o reclamar respetuosamente, pero los niveles de violencia son diferentes. A eso me refería. Lo mismo que dijo Roby. ¿Estamos diciendo lo mismo? Claro. Buenísimo. Esto es una unidad básica, siempre lo Como declaró. la bautizó Pepe así y quedó. Claro. Ahora es la hora unidad básica. Es la unidad básica virtual. No, lo que decían de la palabra también era que el trato que te dan no es especialmente hacia vos, hacia todos. Trata de discriminar. Que discriminan a todos con la palabra. Eso creo que estaban hablando antes. Discriminan a todos. Acá hay una clase social que se llama la clase mierda, que es la que se cree que es un poco más que otros, y bueno. Y a esa apunta el Estado también. Por ejemplo, voy a criticar y bánquensela. Reducieron la tarifa del cable, la tarifa del teléfono, la tarifa de cosas. ¿Y a quién beneficia eso? A todos nosotros. Sí, a la clase mierda. No. A los que tienen laburo. A la gente que vive en un barrio, en una villa, y que Sí. la única manera de conectarse ¿Qué es villa? a través de un teléfono. ¿Y qué villa que tiene cable? Contame. Y teléfono. Si no tienen internet. No sé cómo será el decreto, pero tendría que no existir la tarifa en este momento. No sé, Georgina, vos sabés más, por ahí estás más cerca de gente, cómo le llega a esa gente, de gente que esté cerca de la villa o en barrios humildes, cómo le llega este decreto. Me parece que es exactamente lo mismo que expliqué, cómo nos llega a nosotras y a nosotros el decreto, ¿no?, de provisión de desalojos. Por un lado te dicen, no te tienen que desalojar, pero nada, le desalojan a la gente más humilde y que de manera más precaria y vive de forma hacinada. Lo mismo la IFE. No te podés inscribir, pero las que quedan afuera del IFE, en nuestro colectivo y en nuestro sector, fueron las compañeras del colectivo travesti trans migrante, que para nosotras son como las más vulneradas. Claro, eso es lo que hoy también hablábamos, porque está bien, Si hay interés, yo puedo explicar. Yo voy a seguir pagando lo mismo,
pero yo cobro un sueldo, igual aunque no esté yendo a trabajar en este momento. Quisiera que le llegue a la gente ahora, como están pidiendo en las villas, que no tienen escolarización porque no tienen internet. Si hay interés, puedo explicar, Laurita, ¿eh? ¿Cómo? Si hay interés, puedo explicar qué es lo que pasó, ¿eh? Sí, ¿por qué no podés explicar? ¿Por qué preguntás si hay interés? No, porque el tema de fondo es el tema del trabajo sexual. Claro, pero no sé, para Georgina, preguntarle ¿te a molesta? Georgina que está más cerca. No, para nada. Lo que pasó hoy con el decreto fue que declararon servicio público, internet, la telefonía móvil y la televisión por cable, la televisión paga, que no eran servicios públicos. No tenía la misma característica que tiene la electricidad o que tiene el agua o que tiene el transporte. Entonces, eso dejaba a estos tres servicios 100% en el área comercial, puramente comercial, con lógicas comerciales. Y por lo tanto, el que tiene plata lo tiene, el que no tiene plata no lo tiene. Este decreto obliga a las empresas, esto es un camino que va a ser larguísimo, obliga a las empresas a tener una lógica parecida a la que hay con la electricidad o la que había antes con el teléfono de línea, que tiene que haber planes sociales para que toda la población pueda acceder a los tres servicios públicos. Es decir, que deje de ser lo que es y que pase a ser algo más parecido a la luz o al agua. Y te la cortan igual si no puedes pagar. No te la podrían cortar si es tarifa social y todo eso. Tiene que tener un régimen de servicio público. Sí. Y eso es no comercial, no 100% comercial. Bien, está bueno. Es un gran avance. Un gran avance. De hecho, estaba en la ley ya esto, no en la línea telefónica, porque lo que pasó con la línea telefónica, en la Argentina siempre el servicio telefónico fue servicio público. ¿Sí? Siempre, desde su nacimiento. Pero la tecnología fue cambiando y hoy casi nadie usa el teléfono de línea, prácticamente no existe. Casi todo el mundo utiliza el teléfono celular. Entonces, el teléfono celular había quedado afuera del servicio público. Y ahora lo ponen en la misma categoría que el teléfono con línea, de tal manera que tiene que haber tarifas, regulación de tarifas, planes sociales. Los servicios públicos tienen que ser universales, uniformes, continuos, y hay una característica más. Entonces tienen que hacer, a partir de ahora, estos servicios tienen que organizarse como si fueran un servicio público y no como si fueran un servicio comercial. Eso es lo que pasó hoy. Buenísimo. Muy bueno. Bueno, ¿algún compañero tiene alguna pregunta más para Georgina, que está aprendiendo la tarifa telefónica, lo loco que todo y todo lo que tenemos por ahí dando vuelta? No, igual es algo que a nosotras, lo que acaba de explicar el compañero, también nada nos atraviesa como sector, sobre todo en esta era en la cual cualquier trámite que una tenga que realizar es a través de la digitalización, y se desconoce que hay una brecha desigual en el acceso al internet. Pasa con el IFE como pasa con, no sé, sacarte un turno en el ANSES, para anotarte en el IFE te pedían que generes tu clave fiscal, y hay compañeras de nuestro colectivo que ni siquiera terminaron la primaria, que no sabían cómo conectarse, que viven en hoteles y en los hoteles donde viven no hay conexión a Wi-Fi. Y venían a nuestra sede solamente para pedirnos la contraseña del Wi-Fi para poder entrar y ver si les llegó el mail. Lo mismo también, tienen que armarse un mail, que también es muy difícil. Para nosotras fue como todo un trabajo de acompañamiento que tuvimos que hacer con las compañeras, que bueno, que no toda la población en general tiene un manejo digital tan accesible. Se entiende perfectamente. Perfectamente lo que decís. Es una preocupación que no se tiene en cuenta, no se están teniendo en cuenta este tipo de cosas.
No es para criticar, porque si empiezo a criticar ya me saltan a la yugular todos, pero No, al ponerlo como servicio Pepe me público, salta la yugular, pero hay que ver lo que está pasando con los chicos en la villa que no estuvieron No tienen computadoras, digamos. no tienen la computadora. Si tuvieran la computadora de casualidad, bueno, ahora no está presente, pero tenemos una docente que aparte la discriminación que hay en ese sector es terrible en este momento. Ella da clases con su teléfono porque no tiene otra forma de dar clases, se le sacó el teléfono, muchas veces no están las reuniones, el teléfono le revienta. Y en la villa están juntándose una mamá que por ahí tiene conectividad y tiene un teléfono, junta 3 o 4 pibes y así les pueden dar las clases. O sea, se están organizando independientemente de lo que pase en su entorno. Y esto es lo que te decía antes, Gina, sí, está bárbaro. Ellas solucionan el problema de su comunidad, pero tiene que haber, el Estado es el que tiene que darle, no tiene que estar una mamá con 4 o 5 pibes con un teléfono tratando de hacer una tarea, cuando el Estado es el que tiene que estar dándole la conectividad y las computadoras hoy es una emergencia. El primer paso, por eso, el primer paso para eso tenés que declararlo servicio público, para sacarlo de lo comercial. Y no dejarlo que lo lleven a los pibes a la escuela. Obligarlos, pues, seguramente porque les van a hacer retirar la comida de ahí y las mamás no les van a dar llevarlos a los pibes a la escuela en plena pandemia. Para poder también retirar la comida, que por ahí es lo único que tienen. No dice nada, Pepe. No sabía que había algo para contestar ahí. Lo que digo, el primer paso para que toda la población tenga conectividad es declararlo servicio público. Porque si vos lo mantenés como es hoy, como servicio comercial, el comercial quiere decir que el que tiene plata lo tiene, el que no tiene plata no lo tiene. Entonces vos lo tenés que transformar como la escuela primaria. La escuela primaria es un servicio público. Bueno, tenés que hacer, lo primero que tenés que hacer es declararlo público. ¿Ya se declaró público o es un decreto? Hoy. Es un DNU, es una ley. Eso es el DNU. Claro. Es una ley. Perdón. Estaba pidiendo la palabra Guillermo. Buenas noches a todas y hola. Todos. Hola. Sí. ¿Ah? Muy ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha, Guillermo. Bueno. ¿Vos escuchás? ¿Hola? Sí. ¿No? ¿Ahí sí? Sí, se escucha. Bueno, fenómeno. Lo primero que quiero decir, Georgina, un gusto. Me parece bárbaro. Me parece bárbaro tu exposición y, a ver, con todos los problemas de conexión que he tenido, una de las partes que escuché que me pareció brillante es cuando vos hablaste de que gran parte de las trabajadoras y trabajadores sexuales es una elección. Y vos sabés que me quedé con esa frase porque me parece que tendría que darse a conocer mucho más esta definición que vos diste. ¿Sí? Sí. Por eso yo soy un tipo muy denso con el tema de la cultura, ¿no? En lo cultural. Estoy convencido de que si esta definición que vos diste se empieza a expandir, por lo menos se va a hacer pensar un poco más a hombres y mujeres que venimos colonizados con que la prostitución es mala. ¿Sí? Que son todas una manga de atorrantas que salen a la calle porque no quieren hacer otra cosa más que ponerla. Y en lo más mínimo tienen idea de todos los riesgos que tienen que correr. Entonces, creo que por ese lado, por ahí, insistiendo mucho en ese concepto, bueno, va a llevar trabajo como todo lo que es enseñar, pero por lo menos se va a hacer pensar mucho más a la gente. Respecto al tema de la violencia, según la definición del diccionario, ¿no? La violencia es dominar o imponer a alguien por la fuerza. Entonces, cuando estamos debatiendo, yo creo que es mucha pasión
pero no es violencia el hecho de por ahí gritar algo que uno siente. Sí, violencia va a ser el tema de, bueno, o estás conmigo o te meto un martillazo. Eso es la violencia, fundamentalmente. La violencia institucional es, como bien decían por ahí, comparto, el hecho de que, a ver, porque tengo el poder, te saco de la calle, Georgina, y a tus compañeras y compañeros, ejerzo eso, esa violencia es muy jodida, es muy, muy jodida. Pero todo, vuelvo al punto, es una cuestión para mí cultural, donde con el correr del tiempo nos están haciendo creer o nos quieren convencer de que hay cosas que son naturales y no lo son. Y en este caso, Pepe, permíteme discrepar contigo respecto a este DNU que se firmó, de que tanto Internet como la televisión por cable son servicios indispensables. No, yo no creo eso. Yo creo que si volvemos, si tomamos conciencia o recordamos que durante el gobierno de Cristina y Néstor se había impuesto a través de la televisión pública, ¿sí?, un contenido brillante, como había en ese momento, el cable es un negocio. Lo que tendríamos que volver para mí es aquellos aparatitos que no recuerdo el nombre, por el cual desde La Quiaca a Ushuaia todo el mundo podía ver la televisión. ¿Eh? La TDA. Ahí está. Bueno, la TVA que tenía un aparatito especial, ¿no? Que todo el país podía verlo. Entonces el cable o la comunicación por celular es una locura. Porque, a ver, ponerlo como un servicio indispensable significa que entonces todo el mundo va a tener que tener un celular. Estamos hablando de compañeras y compañeros que no tienen lugar donde vivir, que no tienen lugar donde comer, y ahora tienen que comprarse un celular. Yo creo que, insisto en esto, en lo cultural, y especialmente, Georgina, te pido, quizás no tengo todo, no te he seguido en todas las conversaciones, pero creo que tienen que dar a entender bien claro de que la prostitución, en muchos casos, es una elección, y eso debe ser respetado. Gracias. No, a vos. Bueno, está Estela, que son dos en realidad, pero figura Estela. Hola, en realidad el teléfono de Estela, yo soy Claudio, Estela es ella, pero la pregunta, la inquietud la tengo yo. Coincido 100% con todo lo que pusiste y te pido disculpas de antemano por mi ignorancia sobre el tema. Lo que yo quisiera saber es si esta problemática que pusiste hoy la llevaste, me imagino, a distintos espacios políticos. En ningún espacio político tuvieron eco como para trasladar esto al ámbito legislativo, como para que esa discusión llegue al Congreso y se pueda conseguir un reconocimiento, no sé, un acceso a jubilación, a un monotributo, a una serie de beneficios que tienen todos los trabajadores. Esa es mi pregunta. Sí, en varias oportunidades hemos presentado proyectos de ley, tanto en el Senado a nivel nacional, en el año 2013, en la ciudad de Buenos Aires hemos presentado también otro proyecto de ley que intenta derogar los códigos contravencionales vigentes en el espacio público y también otorgar una línea de habilitación para las compañeras que ejercen el trabajo sexual en departamentos privados y en casas, en sus casas, para que puedan estos espacios como garantizar que los derechos de esas compañeras no sean vulnerados por allanamientos, por denuncias permanentes, o sea, que las compañeras puedan registrar y puedan darse de alta en el monotributo. Ese tipo de legislaciones nosotros lo hemos presentado, como dije, a nivel nacional en el año 2013, en la ciudad en el año 2014, y después en distintas provincias se presentaron proyectos que iban en la misma línea, pero bueno, siempre se queda y se centra la discusión en el debate más moral y después
con todas las tensiones que hay, porque las tensiones que hay dentro del movimiento feminista con respecto al trabajo sexual después se trasladan al ámbito, a distintos ámbitos, y el campo nacional popular no está exento a eso, ¿eh? De hecho, muchas compañeras feministas después son militantes de partidos dentro del campo nacional y popular, y también ahí militan su perspectiva en torno al trabajo sexual. Entonces nos encontramos a veces con diputados o diputadas que te dicen, sí, yo las banco, pero en mi básica o en mi organización hay un sector que si presento una ley que garantice los derechos para ustedes me matan, me van a tratar de machirulo. Pero también hay mucho temor con el castigo y con el escándalo y con el pánico. No hay mucho pánico a querer profundizar aún más en la discusión en torno a nuestras dificultades, a nuestras problemáticas, a nuestra falta de acceso a derechos laborales. Entonces nos encontramos con esto, que muchos dicen, y muchas nos dicen, sí, yo las banco, pero es un problema ponerme la camiseta y salir a defender los derechos de ustedes, o dar como su banca, poner su banca a disposición de los intereses de las trabajadoras sexuales, porque bueno, no quieren quedar un poco con el ojo de la tormenta, en el ojo de la tormenta. Bueno, me parece a título personal que tendríamos que tomar cartas en el asunto los militantes para exigir, o por lo menos los que estamos de acuerdo con esto, para exigir en próximas plataformas políticas, de elecciones y demás, que este tema sea agregado a esa serie de reivindicaciones que uno propone cuando se postula a algún cargo. Me parece que es tarea nuestra ahora de poner esto en ese tema. Lo digo para los compañeros que están escuchando esto, ¿no? Me parece que tenemos que nosotros empezar a apoyar de alguna manera esto. Y bueno, haciendo esta charla es una forma de apoyar también. Sí, la idea es esa, visibilizar, y bueno, que puedan, cuando yo hablé antes de trabajo digno, es que puedan tener una jubilación, que puedan tener, por lo menos, no sé, recién hablaste del monotributo, supongo que apuntarán a ser monotributistas, que puedan tener vacaciones, o por lo menos tener esta regularidad que hace que puedan presentar una factura o una serie de facturas y poder alquilar, o poder acceder a cuotas en algo. Supongo que debe ser todo eso. Cuando hablábamos era eso. Y nosotros desde este tipo de espacios lo que podemos hacer es la ignorancia que por ahí tenemos, de cuál es la situación de ustedes, poder verla y, como dije antes, comprenderla. Y bueno, desde la comprensión, aunque algunos no estén de acuerdo, sí se puede llegar a buscar lo mejor posible, y como peronistas, por supuesto, el trabajo digno que hagamos. Bueno, Adri. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Yo lo que quería decir es que muchas veces hay causas como las de las que estamos hablando, del trabajo sexual, de las trabajadoras sexuales, que tienen todos estos vericuetos, ¿no? El del feminismo. Yo que también me considero feminista, siempre tengo que estar luchando por cómo nos miran y cómo se cataloga a los demás, porque en todos los ámbitos está esto de compartimentar de qué lado estás, si sos buena, si sos mala. Una trabajadora sexual siempre es competencia para algunas, y digo que hay tantos feminismos como también hay tantos partidarios de diferentes ámbitos. Entonces me parece que está bueno esto de poner a escuchar, por eso yo le agradezco a Georgie que haya tenido la mejor disposición para con nosotros, y bueno, saber esto también, ¿no? Que hay un sector que también está invisibilizado, que es el colectivo de personas trans, que están fuera de todo el circuito y de todas las cuestiones que
tengan que ver con el respeto, porque siempre se les quiere imponer una manera de pensar desde la cabeza del patriarcado. Y bueno, a veces es muy difícil que se entiendan estas ideas. A mí me pareció que esta charla nos iba a servir a todos como militantes, porque conozco la claridad de pensamiento de Georgina, y no solamente de pensamiento, sino de actuación, porque siempre se la va a ver defendiendo a las compañeras. Por mi parte eso, y agradecerle mucho a Georgie que haya estado con nosotros y que nos acompañe en esta tarea, ¿no? Que creo que, como dijo el compañero que ahora no lo veo, sí forma parte del trabajo militante, que nuestros representantes se hagan cargo, porque no están ahí para hacer lo que ellos quieren o para quedar bien o para que los voten de vuelta, están ahí por mandato nuestro para que todos los trabajadores y las trabajadoras y los trabajadores tengan derechos y dignidad, porque si tenemos que luchar para que el pueblo sea feliz, tenemos que tener la dignidad de un buen vivir, ¿sí? Independientemente del trabajo que se elija o no hacer. Eso. Gracias, Georgie, como siempre, una reina. No, gracias a vos por la invitación y bueno, también por la paciencia y por permitirme y permitirnos estar hoy acá compartiendo esta casi noche de con todos ustedes, son compañeros, compañeras, nos vamos del peronismo defendiendo un gobierno nacional impopular. Gracias, muchas gracias. Bueno, un aplauso para la compañera.